Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 15, donde dice: Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Comienza diciendo este versículo: porque para Dios somos grato olor de Cristo. Pablo está hablando ahora de los efectos del Evangelio, ya que este es olor grato en relación con todos los hombres. El mismo mensaje es proclamado para los que se salvan y también para los que se pierden. Sin embargo, la evangelización es algo agradable a Dios y constituye una obediencia a su propósito. Por eso dice olor grato para Dios, ya que el mismo predicador del Evangelio queda impregnado del buen olor del mensaje, y la proclamación del mensaje es de buen olor, aroma agradable, porque expresa el deseo de Dios para la salvación de todo pecador que responde con fe al Evangelio. Esta es la gran verdad enseñada por el apóstol, cuando dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, y los versículos 3 y 4. Esta es una afirmación de la universalidad del Evangelio, y Pablo afirma sin ambages que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No cabe duda que el deseo de Dios puede ser soberano, por tanto absoluto, lo que supondría, en este caso, que todos los hombres del mundo serían salvos, pero también puede ser un deseo de benevolencia, en el cual, puesto que el deseo de Dios no es que se pierda ningún hombre, cualquiera que venga será recibido a misericordia. El deseo divino es que todos los hombres, sin ningún tipo de distinción, sean salvos. Sin embargo, este deseo divino está representado en el mandamiento de predicación del Evangelio a todos los hombres. No cabe duda que si Dios ha elegido a alguno para salvación, será salvo, pero no es menos cierto que Dios no rechazará a nadie que venga a Él en fe para entregar su vida al Salvador. También no es menos cierto que el hombre necesita la asistencia del Espíritu Santo de Dios para salvación, y que nadie puede ir a Cristo sin el llamamiento del Padre. Dios ya ha manifestado el deseo de que los hombres se salven en el Antiguo Testamento, al decir: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías capítulo 45 y versículo 22. En la misma profecía se lee como Dios invita a todos los sedientos a venir a las aguas, que aquí son figura de la salvación, como señala Isaías capítulo 55 y versículo 1. El deseo de Dios no es que el impío se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. Ezequiel capítulo 18 y los versículos 23 y versículo 32 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Nuevamente, es preciso puntualizar que la salvación es de Dios, pero la responsabilidad, sin embargo, es del hombre. Y note cómo las dos líneas doctrinales del Nuevo Testamento, es decir, la elección y la de la libre gracia, vuelven a confluir aquí. Es absolutamente irreconciliable para la mente humana que la gracia que escoge para salvación lleva el mensaje de redención a todos, y que, aunque los hombres no puedan creer sin la ayuda divina, le hace responsables si no creen y se condenan. Es, en esa cierta medida,
un contrasentido para el hombre, pero la razón de esa aparente contradicción es la imposibilidad de conocer la mente de Dios. Ante un misterio inalcanzable para el hombre, debemos de reconocer en él la grandeza de Dios y alabarle como hace aquí el apóstol, en el versículo 14 cuando dice: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». Sigue diciendo este versículo: «y los que se salvan y en los que se pierden». En la segunda oración, Pablo presenta dos clases de personas frente al Evangelio. Note que por un lado están los que se salvan, literalmente los que se están salvando. Son ya salvos de sus pecados. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Pero viven ahora en el proceso también de la santificación, segundo estado de la salvación. Filipenses capítulo 2 y versículo 12 dice: «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». Esperan la etapa final de la glorificación, que será la redención del cuerpo, con lo que culmina la salvación. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos 51 y 52, dice: «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Del mismo modo está el segundo grupo, es decir, los que se pierden o también los que se están perdiendo, es decir, quienes siguen en camino que conduce a la eterna condenación. Estos nacen espiritualmente muertos en el pecado heredado. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice: «Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». También siguen en la senda de muerte. Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y van a la muerte segunda o muerte perpetua, sin Cristo y sin esperanza». Juan capítulo 3 versículo 36 dice: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Algunos se asemejan grandemente a cristianos, pero son simplemente imitadores de ellos. A estos que afirman conocer a Cristo no son conocidos por Él. Mateo capítulo 7 versículo 23 nos dice: «Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: «A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?». Comienza diciendo este versículo: «A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida». Concluye aquí el apóstol con los dos efectos del Evangelio, siguiendo con la figura del cortejo triunfal del vencedor que lleva tras sí un grupo de esclavos conquistados en la batalla. A uno de ellos se le perdona la vida, de modo que el olor del incienso que tributaba al honor del vencedor era olor de vida para estos, y a otro se le ejecutaba, de modo que el mismo olor para estos era olor de muerte. Y note cómo así ocurre también con el Evangelio, fragancia divina de salvación para todo aquel que cree. Para los creyentes, el Evangelio es olor de vida, para los que se salvan literalmente, para los que están salvándose, es decir, para quienes están en el proceso de salvación, desde la justificación
hasta la glorificación. Para estos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 y versículo 1. La vida eterna sustituye a la muerte espiritual que termina en la muerte perpetua o muerte segunda. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie puede levantar contra ellos una sentencia condenatoria firme, porque ellos han sido ya justificados por la fe y están en relación de paz para con Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los que se están perdiendo, quienes siguen en el camino de la perdición, el mismo mensaje es olor de muerte, ya que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3 versículo 19. El vencedor que salva a unos, condena también a otros, porque para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Juan capítulo 9 versículo 39. Note que no han querido atender al olor grato de salvación proclamado en el mensaje del Evangelio, de modo que Jesucristo dice: Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan capítulo 15 versículo 22. Además, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12. El Evangelio rechazado acarrea la condenación de quienes rehúsan creer, como dice Juan capítulo 3 y versículo 36. La palabra predicada se constituye en testigo de cargo para quienes la rechazan o simplemente la ignoran. El Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 48 dice: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sigue diciendo este versículo: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En la evangelización, la humanidad del predicador es imprescindible. Note que la respuesta a la pregunta será contestada más adelante. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice: No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es una solemne advertencia para quien considere sus dones personales, capacidades, elocuencia, etc., como medio de confianza. Nadie podrá despertar a un alma al arrepentimiento, llevarla a Cristo y orientarla a salvación, salvo la acción del Espíritu Santo de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo predicador debiera reflexionar sobre esto y depender en todo su ministerio del poder de Dios. Pablo usa aquí el adjetivo que destaca la idea de digno, capaz, eficiente. Y la pregunta retórica en la que se introduce este adjetivo exige una respuesta negativa, ya que nadie es capaz o suficiente para esas cosas. Por tanto, si solo Dios, en su soberanía y omnipotencia, es capaz para esto, la dependencia de Él ha de ser
completamente absoluta. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Comienza diciendo este versículo: Pues no somos como muchos. La frase inicial resulta, a simple vista, un tanto compleja, pero adquiere un sentido relacionándola con lo que antecede. De modo que el apóstol está diciendo que somos competentes para este trabajo porque no somos como los falsos apóstoles, sino sinceros. Note que hace una distinción clara. Ellos, el apóstol, y posiblemente incluya aquí a sus colaboradores, no somos como muchos. De modo que se está refiriendo no a unos pocos, sino a muchos. Sin duda, no está sintiéndose a sí mismo competente para una obra tan grande. Es más, en su humanidad se considera a él mismo como el último de los apóstoles. Efesios capítulo 3, los versículos 7 y 8 nos dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y también se considera el primero de los pecadores. La primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, dice: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero esos muchos son aquellos falsos apóstoles que se introducen simuladamente en las iglesias que él había establecido para desviar a los muchos de la fe y fomentar cuestiones sobre su conducta y propósito. Sigue diciendo este versículo que medran falsificando la palabra de Dios. La característica principal que destaca aquí de ello es que negocian con la palabra de Dios. Y note cómo lo está calificando como mercaderes de la verdad, es decir, mercaderes de la palabra de Dios, ya que ellos eran capaces de vender las verdades bíblicas como mercadería para mendrar a costa de tal impiedad. De otro modo, ellos eran muy expertos falsificadores de las verdades bíblicas, ya que rebajaban a puro negocio lucrativo la exposición falsa de la palabra de Dios. Posiblemente daban al oyente aquello que humanamente hablando ellos deseaban oír, pero no lo que Dios decía, como señala la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y los versículos 3 al 14. Y note que para eso ellos se revestían de una capa de piedad aparente y además usaban las escrituras de modo que les sirvieran para sustentar sus falsedades. No iban a las iglesias provocando entre los creyentes una vida licenciosa y carnal, aunque sí lo hacían en ocasiones, pero en el caso del entorno textual de la epístola, venían enseñando doctrinas contrarias a la verdad del Evangelio, de la gracia y además difamando al apóstol. Por otro lado, el verbo solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento y expresa la idea de traficar con algo. Incluso se usaba para referirse al comercio al por menor. Y nótese como aquí Pablo lo está usando esto como en el sentido de traficar con la verdad de la palabra de Dios. Sigue diciendo este versículo: sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por el contrario, Pablo no hacía comercio con la palabra, sino que la predicaba con sinceridad. Esta palabra en castellano deriva del latín sincerus, con el sentido de puro, sin doblez. Y la idea extendida proviene de algo sin cera, que oculta los fallos en la madera cometidos al trabajar con ella. Y esta es una acepción procedente de la
epistemología popular, que es un buen ejemplo para la comprensión, pero nada tiene que ver con su epistemología. Pablo no usaba artimañas para ocultar la verdad bíblica, sino que predicaba el mensaje de la palabra sin ningún tipo de doblez, ya que el apóstol no falsificaba ni tampoco traficaba con el Evangelio, mezclando mentira con la verdad, como dirá más adelante. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 2. El apóstol hace esto consciente de que en cada momento está delante de Dios y cumple el ministerio que le ha sido encomendado. Además, la realidad de una enseñanza conforme a la palabra es aquella que hacía hablando en Cristo. Esto es, el mensaje era concordante con la enseñanza de Jesús y era en el sentido espiritual de la palabra, que Jesús hablaba por medio de él. El mensaje que Pablo pronunciaba lo hubiera pronunciado el Señor, y la enseñanza del apóstol concordaba plenamente con la de él. Por tanto, Cristo hablaba por medio de ellos, siendo embajador de Cristo y hablando en su nombre. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20 dice: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El mensaje no era de Cristo ni según Cristo, sino algo más, en Cristo, esto es, en plena comunión con Él como miembros de su cuerpo y conducidos por el Espíritu. Y voy concluyendo con esto. Como dice la palabra de Dios en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Note que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Efesios capítulo 5 y versículo 2. Los que han sido participantes de esta ofrenda deben ser asimismo participantes también de aquel mismo grato olor para Dios, ya que él podía decir: Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, porque él sabía que todos sus intereses, encomendado a su Hijo, estarían a salvo y además tendrían éxito. Por tanto, nosotros busquemos complacer a Dios de esta misma manera también. Amigo y amiga oyente, dice la palabra de Dios, olor de Cristo. Es como la fragancia de la rosa, que puede ser fácilmente detectada por los que se salvan, pero para los que se pierden, huele a condenación. Jesucristo, a los que vienen a Él, en arrepentimiento le ofrece salvación y vida eterna. Es decir, que los que han nacido del Espíritu de Dios son olor fragante para Dios, porque están precisamente en Cristo. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, si tú no tienes a Cristo como Salvador, pues ahora yo te animo a que tú le puedas recibir en tu corazón, y para que ese olor a muerte por haberle rechazado, pues no lo produzcas más, sino que produzca olor fragante cuando recibas a Cristo en tu corazón. De manera que ora conmigo, si nunca antes lo has hecho, esta oración de fe, y repite conmigo ahí a donde estás. Señor Jesús, vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados, que son muchos. Hasta ahora he sido olor de muerte, pero tu palabra dice que el que viene a ti tú no le echas fuera, y que tú dites tu vida en la cruz del Calvario para salvación de todo aquel que cree en tu palabra. Yo creo, y te recibo ahora como mi suficiente y único Salvador, y quiero darte gracias en tu nombre. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.